Hoy vamos a estar trabajando en otro ejercicio que involucra un valor absoluto y además la función signo. ¿Tá? Así que vamos un poco a repasar lo que dijimos con respecto a la presencia de uno o más valores absolutos en una expresión, y ahora voy a incorporar esa función signo que fue definida en el primer repartido, en el primer bloque de ejercicios. Bueno, muy bien. Antes de empezar, recordar algunas cositas. Primero, toda función que involucre por lo menos un valor absoluto va a ser un ejemplo de lo que voy a llamar una función partida. ¿Tá? Las que tengan por lo menos un valor absoluto, entonces, ejemplos de funciones partidas. Y recuerden que para decidir en cuántas y cuáles zonas hay que dividir el eje real de trabajo, ustedes van a partir de aplicar la definición a ese o esos valores absolutos que puedan tener en juego. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo otro que puede pasar? Si ustedes tienen algún función signo dentro de la expresión, ¿tá? Alguna subfunción signo, recordar que la función signo también es un ejemplo de función que genera funciones partidas, porque para trabajar con ellas vamos a tener que subdividir el eje real de trabajo en zonas. ¿Tá? Bueno, vamos a empezar por recordar aquí en lo que concierne a la función signo, que la función signo lo que hace es asignar un 1 en la o las zonas donde el signo de esa expresión haya sido positivo, un 0 donde la expresión se anula, es decir, donde esa expresión tenía raíces, y un -1 en la o las zonas donde el signo haya sido negativo. Bueno, pasemos directamente al ejercicio que está propuesto para hacer en el día de hoy y vamos a explicar lo que más o menos estuvimos reviendo hasta hace un momento. Bueno, acá me dan una función, 2 por valor absoluto de x más 3, menos 2x, más signo de x2 menos 4. Me piden bosquejarla, resolver luego esta ecuación, hallar el dominio de la f y su rango o recorrido, y también lo que serían las raíces. Varios conceptos para repasar. En primer lugar, fíjense que esta función f involucra un valor absoluto, así que ya sé que la presencia de este valor absoluto me va a obligar a particionar el eje de las x en zonas. ¿Tá? Para decidir en cuántas y cuáles zonas debo dividir el eje de las x, dada la presencia de este valor absoluto, bueno, yo tomaría este valor absoluto que está en la expresión y le aplicaría la definición. Vamos a recordar que el valor absoluto de x más 3 se va a cambiar por lo mismo sin barras cuando lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. O se cambia por la expresión que está dentro de las barras con sus signos todos contrarios cuando lo que estaba dentro de las barras era negativo. Ya habíamos dicho que en realidad esta es la misma inecuación, que solamente cambia el sentido de la desigualdad. Así que, por ejemplo, si yo voy a resolver la primera, que ya tiene un 0 a un lado, tomarías la expresión que está en el primer miembro, la sacarías, le hallarías su raíz, que te daría menos 3, y arrancaría a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo. Como paso por una raíz simple, cambio el signo y acá tendría lo siguiente. Cuidado, que esa regla que establece que parto a la derecha colocando el signo del término de mayor grado, recuerden que solamente era válida porque en el primer miembro tenés una expresión polinómica. ¿Tá? Repito, la regla que dice que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado solo es válida cuando la expresión en cuestión es de naturaleza polinómica. ¿Por qué? Porque a las únicas expresiones que les definimos un grado son a las polinómicas.
Si de este lado tú no tuvieras un polinomio y tuvieras una exponencial o un logaritmo, entonces en ese caso la regla de signo que acabo de mencionar ya no corre y tendríamos que sacar el signo en cada zona tanteando. Muy bien, acá me tenía que quedar con los mayores o iguales que 0 y por eso te quedás del menos 3 incluido a la derecha. La próxima inecuación, obviamente que ya tiene un 0 a un lado, tiene la misma raíz en menos 3, el signo sería más menos, pero ahora me quedo con los menores que 0. Por eso te vas a quedar con aquellos valores de x que hagan que este cuenterío es el cuenterío el que tiene que darnos negativo. Resumidas cuentas, si solamente estuviera en la expresión este valor absoluto, tú tendrías que dividir tu eje real de trabajo en dos tramos o en dos zonas. Una sería a la izquierda del menos 3 y otra a la derecha del mismo. Zona A, zona B. Pero me encuentro con que en la misma expresión hay una función signo que también me obliga a trabajar diatramos. La presencia de una función signo dentro de otra expresión me determina la necesidad de trabajar por sectores. ¿Tá? Fíjense que yo le llamé a esta función signo g de x, por ejemplo. O sea que g de x es un pedazo de la expresión f. Muy bien, voy a analizar esta función signo para ver en cuántas y cuáles zonas me obliga a particionar el eje de trabajo. ¿Y qué habíamos mencionado de la función signo? ¿Cómo se estudia una función signo? Bueno, en primer lugar, tú vas a tomar la expresión de la cual tenés que estudiar el signo, tomo el x2 menos 4, lo saco de la expresión y lo igualo a 0 porque necesito determinar sus raíces. Es una ecuación polinómica, va a tener tantas raíces como grado tenga, es un polinomio de grado 2, tiene dos raíces y ellas son 2 y menos 4. Acá las determiné por simple despeje, pero si querés aplicar un Bhaskara acá, con un A1, un B0 y un C menos 4, lo podés hacer y obviamente llegás a las mismas raíces. Así que cuando hago el signo del x2 menos 4, coloco sobre lo que sería el eje de las x, esas dos raíces, empiezo a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque es una expresión polinómica, paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. Y yo en realidad quiero la función signo. La función signo, según la definición, otorga un 1 en aquellos tramos donde el signo te dio positivo. O sea que en este caso asignaría un 1 a la izquierda del menos 2 y a la derecha del 2. Asigna un 0, la función signo, para aquellos valores de x donde la función signo, donde esto se hace 0. Y otorgaba un menos 1 en aquellos tramos donde el signo te dio negativo. Vale decir, vamos a hacer el resumiendo, si solamente tuviera el valor absoluto en la expresión, el separador de zonas sería el menos 3 y habría dos zonas de trabajo, una a la izquierda del menos 3 y otra a la derecha del mismo. Si trabajo con la función signo, tengo tres sectores. Acá, digamos, acá y acá, esa función signo será cambiada por un 1. Luego tenés un sector de la función signo, donde era negativa la expresión, ahí otorgamos un menos 1. Y en estos dos valores puntuales, donde la función signo se hace 0, voy a tener que considerarlos, ¿tá? Puntualmente, evaluar a mi función f en menos 2 y en 2,
porque ahí la función signo toma en particular el valor 0. Muy bien, bajo todo a un solo eje, ¿tá? Y entonces aparecen como separadores de zonas, podemos decir así, el -3, el -2, el 2. Entonces, por un lado tengo la zona H, que es la que está a la izquierda del -3. Aquí tu valor absoluto cae en la zona A. Zona A del valor absoluto, estoy a la izquierda del -3. Él es negativo, se cambia por un -x menos 3. Luego, tu función signo está cayendo en C, donde dijiste que a la izquierda el signo era más, la función era reemplazable por un 1. Así que en la zona H la función signo se cambia por un 1. Después, zona J va del -3 incluido al -2. El valor absoluto está a la derecha del -3, cae en la zona B, él era positivo, así que se pasa a cambiar por un x más 3. Y tu función signo sigue cayendo en el tramo C, estoy a la izquierda del -2, donde el signo era positivo, y entonces esa función signo se reemplaza por un 1. ¿Qué pasaba justo en -2? Bueno, justo en -2, el valor absoluto sigue cayendo en su zona B. Por lo tanto, cuando yo esté justo analizando en -2, el valor absoluto se cambia por x más 3. Pero la función signo se cambia por un 0, porque exactamente en -2 la función signo se hace 0. Así que después vamos a analizar puntualmente qué pasa en -2. Dentro de la zona K, tu valor absoluto sigue estando a la derecha del separador de zonas, él sigue siendo positivo y por lo tanto reemplazable por un x más 3. La función signo ahora cae en su tramo D, donde era negativa, por lo tanto reemplazable por un -1, la función signo. En 2, donde el valor absoluto sigue cayendo en su zona B, por lo tanto reemplazable por un x más 3, la función signo se anula, se va a cambiar por un 0. Y entonces, a la derecha del 2, donde el valor absoluto sigue siendo positivo y reemplazable por x más 3, ya la función signo a la derecha del 2 era positivo, reemplazable entonces por un 1. Bueno, una vez que hice el razonamiento de en cuántas y cuáles zonas hay que particionar mi eje real, entonces voy a entrar a trabajar puntualmente dentro de cada tramo. Y entonces empiezo por la zona H, que va del menos infinito hasta el -3, excluido. ¿Por qué? Porque cuando el -3 apareció como separador de zonas, fíjense en que él no se estudia con el paquete de valores que están a la izquierda. Se estudia con el paquete de valores que van a la derecha. Como yo estoy a la izquierda del -3, entonces esta zona lo excluye. Bueno, ya vimos por qué cambiar cada cosa en este tramo, así que la f sub h de x será, vas a ir a la expresión de partida, vas a cambiar el valor absoluto por lo que razonaste, que era un -x menos 3, después viene un -2x, y luego el signo que se cambiaba en esa zona por un 1. ¿Está? Repito, es 2 por mi valor absoluto, después venía un -2x, y luego la función signo, que en este tramo se reemplazaba por un 1. Hice la distributiva, agrupé términos semejantes, y entonces la expresión que resulta para esta zona H es esta que está acá. Recuerden que en lugar de f de x es lo mismo poner un i, así que reconozco que estoy frente a un modelo lineal, que el dibujo es una recta, y voy a intentar hacer una tabla de valores con por lo menos 3 puntos para poder bosquejarla. Recuerden siempre incluir dentro de esos puntos al separador de zonas. El separador de zonas era -3, para saber exactamente hasta dónde va a llegar nuestra recta.
Y bueno, estos son los puntos que obtuve. Si quieren ya van a un par de ejes coordenados, si no lo postergan hasta el final, ¿ven? Era este un punto y este otro. No importa que los valores de X que elijas no caigan en la zona que estoy trabajando, esa recta la voy a marcar con un lápiz claro, pero luego voy a pintar de esa recta solo lo que cae en la zona correspondiente, H, que es a la izquierda del -3. ¿Tá? A la izquierda estricta, por eso ves punta de flecha. Bueno, ahora a continuación voy a pasar a trabajar en la zona siguiente, que es la zona J. Si el -3 había quedado excluido de la zona anterior, ahora quedará incluido en la zona J, por eso voy del -3 hasta el -2, excluido, porque dijimos que justo el -2 hay que estudiarlo separado. ¿Tá? Así que mi zona J va del -3 al -2 excluido. ¿Tá? Voy a la función de partida, entonces, a la original, a cambiar cada cosa por lo que razoné. Entonces, fíjense que ese valor absoluto se cambia por x más 3, por eso será 2 por x más 3, luego venía un menos 2x, y luego venía porque cambiamos la función signo, y la función signo se cambiaba por un 1. Quito, haciendo primero la distributiva, los paréntesis auxiliares, en este caso se cancelan los términos en x, y me queda esta expresión. O sea, i igual un número. I igual un número era una recta paralela al eje de las x por 7. Por eso, del -3 incluido hasta el -2 excluido, por eso ves punta de flecha, una recta paralela al eje de las x. Bien, ¿y qué pasa justo en -2? Justo en -2, tu valor absoluto aún cae en la zona B, por lo tanto es reemplazable por x más 3, pero la función signo en -2 hay que cambiarla por un 0. Así que me va a quedar justo en -2, f de -2, acá ya debería de cambiar la x por -2, lo dejé así para que vieras que en realidad se cancelaban en la expresión, me termina dando el valor que toma la función cuando la x es -2. Entonces, cuando yo fui al gráfico, cuando la x es -2, la función toma el valor puntual 6. Ya acá es notorio la existencia de un salto en mi expresión. No hay una continuidad. Muy bien, ¿qué pasa? Sigo. ¿Qué pasa ahora entre -2 y 2, donde el valor absoluto lo vas a cambiar por esto y la función signo por esto que está acá? O sea, entro en el tramo K, entre -2 y 2. Es 2 por el valor absoluto, menos 2x, y la función signo que se cambiaba por un -1. ¿Tá? Acá hice la distributiva, se me cancelaron los 2x y me queda el valor 5. O sea, y igual 5. Recta otra vez, paralela al eje de las x por 5. Así que entre -2 y 2, puntas de flecha, tengo una recta paralela al eje de las x, pero ahora por el valor 5. Otro salto más. Bien, ¿qué pasa puntualmente en -2? En 2, perdón. Tu valor absoluto sigue siendo reemplazable por un x más 3, pero la función signo habrá que cambiarla por un 0. Así que cuando yo esté justo en -2, dejé por ahora esto así para que veas que se cancelaban, el valor funcional me da 6 de nuevo, así que cuando la x vale 2, otra vez tengo el valor puntual 6. Salto. ¿Qué pasa entonces ahora? Finalmente, a la derecha del 2, entro en la última zona de trabajo, el valor absoluto reemplazable por esto, y la función signo ya lo razoné por un 1. Así que cuando voy a la función f de partida, me queda esto,
me deshago de los paréntesis y al mismo tiempo aplico distributiva, se vuelven a cancelar los dos x y te da 7. Y igual 7. Recta paralela al eje de las x por 7. Es desde el 2 excluido, por eso es punta de flecha. Y esto, que aparece todo en un solo color, porque en definitiva la función es una sola, no importa que esté partida o quebrada, la función es una, por eso toda la función f está en un solo color. Este sería el dibujo o el bosquejo de esa función partida, que es, además de quebrada, con saltos. Hay salto acá, aquí y aquí. Obviamente esta función no es lo que yo tenía entendido como función continua. Muy bien, ¿qué más nos pide la letra? Una vez que cumplimos el paso 1, que es el bosquejo, me pide resolver la ecuación f de x igual 1. Bueno, para resolver esta ecuación podemos recurrir a un proceso analítico a través de cuentas, o también, ya que tengo hecho el dibujo de la f, pensar en ayudarme de un dibujo, de una resolución gráfica. Entonces, en el primer miembro de la ecuación está la función f que pinté en celeste. En el segundo miembro de esta igualdad hay otra función, se me antojó llamarle m de x, o sea que m de x es 1, o sea que es y igual 1, que sería una recta paralela al eje de las x por 1. Entonces, ¿qué implicaría gráficamente resolver esta ecuación? Buscar para qué valores de la variable independiente, o sea de la x, el dibujo de la f coincidiría con el dibujo de la m de x. ¿Tá? Entonces yo, sobre el mismo par de ejes coordenados, voy a dibujar primero la función m de x, ¿tá? En otro color distinto. Ya dije que era una recta paralela al eje de las x por 1. Y entonces voy a buscar para qué valores de x los dos gráficos coinciden. Y resulta que el dibujo celeste, que era f, y el dibujo violeta, que es m, no tienen ningún valor de x en común. ¿Tá? O sea, no se tocan ni se cortan nunca. Los dos gráficos no coinciden nunca. Ergo, esta ecuación no tiene solución, porque la intersección de los dos dibujos es vacía. No hay puntos de corte o de contacto. Así que esa ecuación no tiene solución. ¿Tá? Si lo hubiera hecho analíticamente, debería de haber reemplazado acá la expresión de la f y estudiado esa nueva ecuación que va a tener un 1 de este lado, tendrías que trabajar por zonas, plin, plin, plin. Bien. Vamos a la parte C, dominio de la f de partida, o sea, de la gráfica azul. Y acá voy a recordar algo. El dominio de una función venía dado por los valores de la variable independiente, o sea, los valores de x, ¿tá? Para los cuales la función existe. En otras palabras, el dominio se leía sobre el eje de las x y vos en el dominio vas a colocar los valores de x para los cuales existe una imagen asociada, o sea, un dibujo asociado. Y cuando empiezo a recorrer el eje de las x, en realidad para cualquier valor de x que se te ocurra tomar, siempre encuentro un dibujo, un f de x asociado a él. Por ejemplo, un punto sospechoso podría ser el -3. Si la x vale -3, subo y acá tengo una y asociada que es 7. El otro punto sospechoso podría ser -2. Si la x vale -2, la y vale 6. ¿Qué pasa cuando la x vale 2? La y vale 6. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando estoy más allá del 2? A la derecha del 2, subo y encuentro una y que vale 7. O sea cual sea el valor de x que vos tomes, resulta que acá encuentro una imagen asociada.
Por lo tanto, voy a decir que el dominio de esta función son todos los reales. Y ahora voy al recorrido o rango. El recorrido o rango se leía en el eje de las y. Busco para qué valores de y tengo una preimagen asociada. Fíjate que para valores de y por debajo del 5 no hay dibujo celeste. Después, cuando la i vale 5, tengo preimagen asociada. Entre 5 y 6 no hay dibujo asociado. En 6 sí. Entre 6 y 7 no. Y recién después del 7 para arriba sí encuentro dibujo. Entonces, ¿cuál es mi rango o recorrido? Como conjunto, porque son valores puntuales. Y 5, y 6, y luego del 7 incluido para arriba. ¿Ven? Lo anoto así. El valor de I5 encuentra preimagen. El valor de I6 encuentra preimagen. Ven que están entre llaves de conjunto. Son valores puntuales de I. Y después te sirven todos los I, desde el 7 inclusive, para arriba. Como es incluido el 7, es paréntesis recto. A ver, revisemos de nuevo, a ver si lo ven bien. No tengo ningún valor de I por debajo del 5 en el recorrido. Sí tengo I5, sí tengo I6, nada entre 5 y 6, nada entre 6 y 7, y después del 7 incluido para arriba sí encuentro dibujo. ¿Quedó claro? Y por último, pregunta cuáles son las raíces de la función f, o sea, de la gráfica celeste. Las raíces de una función vienen dadas por los puntos de corte de esa función con el eje de las x. Y si tú observas, el dibujo celeste nunca llega a cortar o tocar el eje de las x. Ergo, esta función f no tiene raíces, porque no toca ni corta al eje de las x en ningún momento. ¿Está? Por eso lo que yo puse acá, no hay raíces de f, pues no hay cortes de f con el eje de las x.